This conference will now be recorded. Buenas tardes, compañeros. El tema que les voy a exponer es el de la máquina humana y el yo pluralizado. Vamos a empezar primero con una frase del maestro Samael que menciona en uno de sus libros, y él dice: creemos que somos individuos cuando tan solo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquinas. No podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, mas en verdad dormimos. Esta frase me gusta mucho porque pues es algo cierto, pero no todas las personas pueden entenderlo o lo ven de esta forma, que en realidad estamos dormidos. ¿A qué se refiere el maestro? A que no somos conscientes de todo lo que estamos pensando, de todo lo que estamos haciendo, no somos conscientes de nuestro cuerpo, de toda la maravillosa máquina, como mencionábamos en la sesión pasada, es el cuerpo humano, una maravillosa máquina. Entonces vamos a ver un poco de relación con lo que mencionaban en el tema pasado, y también cada uno de los centros, pero ya más explícitos. El maestro Samael nos menciona que la necesidad más urgente de cada individuo es comprender la vida en su forma integral y unitotal, porque sólo así estaremos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros distintos problemas particulares. El maestro Samael nos menciona que los procesos o avances técnicos que hemos tenido son muy buenos, pero que en ocasiones lo que ha logrado es aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros, y por doquiera reina el hambre, la ignorancia y las enfermedades. Él nos menciona que ninguna profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud o felicidad verdadera. Él nos menciona que cada profesión sufre intensamente en su oficio, en su tren de vida rutinario, y las cosas y las preocupaciones se convierten en instrumentos de envidia, murmuración, odio y amargura. Él nos menciona que el mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, cada uno de esos mundos está lleno de murmuraciones, competencia, dolor, envidia. Sin embargo, él nos dice que sin la comprensión de nosotros, la mera ocupación nos lleva al dolor y a la búsqueda de evasiva. Lo que podemos hacer es entender nosotros mismos qué es lo que pasa dentro de nosotros. Nos menciona que no es como una varita mágica la profesión que trabajemos o a lo que nos dediquemos para tratar de equilibrarnos o de llenar ese vacío, sino tenemos que estar llenos primero nosotros para ser plenos y felices en la profesión o en lo que nosotros hagamos. El maestro Samael nos menciona qué es la educación fundamental y nos habla acerca del hombre. Dice que el organismo del bípedo tricerebrado, como le mencionábamos en la sesión, es una máquina preciosa con 5 centros psicofisiológicos maravillosos. Está el intelecto, el movimiento, el instinto, la emoción y el sexo. Él menciona que cuando uno se autoobserva profundamente, llega a la conclusión de que cada uno de los 5 centros penetran todo el organismo y tiene su punto básico en algún lugar de la máquina humana. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. Ahí les coloqué la imagen de los chakras porque me parece que está muy asociado con los 7 chakras, aunque sean 5 psicocentros fisiológicos. Pero bueno, él nos menciona que el centro de la gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior de la espina dorsal, que sería como la voz donde está el chakra color azul.
Él nos menciona que el centro de las emociones radica en el plexo solar y el centro de la gravedad del instinto en la parte inferior de la espina dorsal. El centro de gravedad del sexo tiene sus raíces en los órganos sexuales. El maestro nos dice que cada uno de los 5 centros de la máquina tiene funciones específicas absolutamente definidas. En uno de sus libros, el maestro Samael menciona que un estudio de fondo sobre los 5 centros nos permite comprender que existen diferencias de velocidades entre estos y que ya ha sido comprobado. Dice que cada uno de los centros puede ser hasta 30,000 veces más rápido en la forma en la que reacciona. El maestro Samael nos dice que la máquina humana se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Menciona 3 puntos. Uno de ellos es las radiaciones cósmicas, en primer lugar, el yo pluralizado y los agentes secretos que mueven a las máquinas humanas. El maestro Samael dice que el sol con su calor, el buen o el mal tiempo, nos dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes en la máquina. Suelen ser unos más fuertes que otros. Incluso la lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestos yoes. Pero él menciona que no nos damos cuenta de ello, no somos conscientes y no tenemos noción de estos cambios porque tenemos la conciencia dormida y siempre vivimos en el último yo. El maestro Samael nos menciona algunas técnicas de la disolución del yo. Dice que si queremos disolver el yo, debemos estudiarlo en los 5 centros inferiores. Necesitamos su comprensión de cada una de ellas, entender sus acciones y sus reacciones que tienen en la máquina humana. Dice que nuestro ego trabaja con estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo la actividad de cada uno de ellos, estamos en camino de disolver el yo pluralizado. Vamos a empezar primero con el centro intelectual. Este está relacionado con todos los procesos de razonamiento del pensamiento en general. Es el más lento y por ende se manifiesta a través de infinidad de yoes, generalmente relacionados con la subimaginación y la fantasía. Debemos ponerle un corto fin de pensamientos que nos asaltan constantemente en nuestra vida, impidiéndonos la mejor concentración en los diferentes actos de la vida diaria. Dice que el desgaste excesivo de esta energía ocasiona trastornos psíquicos y físicos y que en última instancia se convierten en una locura como la esquizofrenia, histeria, etc. La lectura prolongada por horas es perjudicial para este centro. Se debe equilibrar la lectura con la acción del centro motor y emocional, como caminar, respirar profundamente, escuchar música suave, etc. Para que nosotros no malgastemos este centro, es importante tenerlo como en equilibrio con los demás centros y no exceder la mayor parte en la que estemos pensando o leyendo o abstrayendo información. El segundo centro es el motor. El maestro Samael nos dice que necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Nosotros vivimos dentro de los moldes de los hábitos. Él menciona que es increíble que no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida.
necesitamos estudiar hábitos, comprenderlos, observarlos. Él nos menciona que observarnos en todo momento, tanto en la manera de hablar, en la forma de vestir, en la forma de caminar, en nuestra postura, al comer. Hay una frase que me gusta mucho que dice que así como hacemos una cosa, hacemos la otra. Yo creo que esta frase tiene mucho que ver con esto que menciona el maestro Samael, porque si nosotros somos personas responsables, dedicadas, o si por el contrario somos irresponsables o somos personas impuntuales, nos vamos a comportar de la misma forma haciendo a lo mejor un proyecto en casa como haciéndolo en otro lugar. Entonces, si nosotros empezamos a tomar conciencia de esas pequeñas actividades, por ejemplo, al tender la cama, al comer con tranquilidad, a disfrutar realmente el sabor de la comida, considero que incluso podríamos comer menos. A veces estamos tan automatizados al comer que tan solo comemos por hacerlo. Incluso podemos estar comiendo y viendo una película o platicando, incluso se nos puede atojar un poco la comida, ¿no? O incluso al comer no la digerimos con agua, utilizamos refresco o alguna otra bebida. Si nosotros fuéramos tranquilos y calmados al comer, igual cuidando nuestra postura, la forma en la que masticamos los alimentos y concentrándonos en que esos alimentos van a nutrir a nuestro cuerpo, podemos empezar por ahí, sería también algo muy bueno porque estaríamos modificando un pequeño hábito que puede traernos en un futuro la modificación de algo más grande. El maestro Samael menciona que los hábitos pertenecen al centro del movimiento, como los deportes en general. El abuso de esta actividad del centro motor conlleva al deterioro de las partes del cuerpo físico, a la invalidez parcial o total del organismo. Él menciona que nuestros movimientos deben de ser rítmicos. Como mencionábamos en la sesión, es importante no exceder. Por ejemplo, si una persona se dedica a hacer deporte, considero que es muy bueno hacer deporte y incluso si quiere tener tonificado su cuerpo, su organismo, eso es bueno, yo lo considero de esa forma. Sin embargo, lo malo empieza cuando excedemos ya esa parte y yo creo que incluso nosotros lo podemos ver en algunas personas, por ejemplo, que desarrollan sus músculos yo considero que son personas que se ven bien, pero llega un punto en el que a lo mejor se exceden de ejercicio y se empiezan a ver incluso como formaciones raras en nuestro cuerpo. Considero que hasta ahí es el punto en el que ya deberíamos de detenernos y no hacerlo. También hay algunos deportes que nos dañan nuestro cuerpo físico, por ejemplo, el boxeo, ¿no? Si bien es un deporte y está considerado de esa forma, estamos dañando tanto a un individuo como a nosotros mismos con los golpes y considero que igual hasta ahí eso ya no es bien, ya no es muy bueno. Pero, por ejemplo, una persona que se dedica a andar en bicicleta, a patinar y que logra encontrar como ese equilibrio sin excederse en su cuerpo, puede ser algo maravilloso y muy fructífero porque se ha concentrado o ha concentrado su energía en realizar eso, pero manteniendo un cierto equilibrio. Considero que las personas no pueden como triunfar o ser muy exitosas en eso que realizan sin antes no se han concentrado y han sido conscientes de lo que están haciendo, tanto físicamente como mentalmente y considero que pues son personas maravillosas, por ejemplo, el científico Albert Einstein, ¿no? Él sí explotaba de alguna forma su centro intelectual, pero tenía también un equilibrio, también el científico Isaac Newton también era muy bueno y él equilibraba su organismo, pero bueno, por ejemplo, es un dato curioso, él dormía nada más 3 horas al día, pero él había logrado como mantener ese equilibrio y encontrar, descansar realmente, utilizar el sueño para descansar
y pues son personas que trabajaban o que explotaban al máximo sus centros, pero para bien. Bueno, seguimos con el centro instintivo. El maestro Samael menciona que este está relacionado con todos los procesos de asimilación físico-químico, como la degustación, la digestión, la circulación de la sangre. Dice también que existen los instintos de conservación, como el instinto sexual. Existen también muchas perversidades de este instinto. En todo el ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Esas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas, luego sometidas y eliminadas. El maestro menciona que algunas de estas son como los criminales, la lujuria, la cobardía, el miedo, etcétera. El centro emocional, nos comenta el maestro Samael, un ejemplo, dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. Todo depende de cómo se canalice la impresión recibida dentro del mundo exterior. Recordemos que este centro emocional radica en nuestro plexo solar, en nuestro estómago, y es ahí donde sentimos comúnmente las emociones. Como nos dice que podemos reaccionar diferente ante una situación o ante otra, pues es que tenemos que estar calmados y tampoco darle como mucha importancia al grado de generarnos algún dolor físico en nuestro estómago o pensarlo, porque eso quiebra el equilibrio que hay entre nosotros y nos puede en un futuro provocar alguna enfermedad, como por ejemplo gastritis o cosas así que están ahí en nuestro estómago. También nos menciona que el centro emocional es nuestra receptora de todas las impresiones provenientes del exterior. Dice que debemos evitar las impresiones provenientes de la música arrítmica y antisonante y conversaciones morbosas o violentas. Dice que las emociones negativas subhumanas se estimulan con el cine y la televisión, en las proyecciones de películas violentas, pornográficas, novelas mediocres. Los sentimentalismos pertenecen a este y con ellos se funda psicológico pluralizado. Estas emociones, nosotros sabemos que, por ejemplo, al ver una película o al ver un video, nuestro organismo, si somos un poquito más conscientes, nos dice que no debemos de ver ciertas cosas, incluso si vamos a ver, por ejemplo, un video violento, a lo mejor en la que le están pegando a un animalito o algo así, que luego pueden aparecer, ¿no? Sabemos que no debemos de hacerlo, pero a veces el humano es un poco morboso y entonces mira el video y está dañando sus emociones, tanto su estómago como incluso su vista, como incluso puede ser su vista. También, por ejemplo, cuando vemos alguna novela, igual nosotros nos identificamos mucho con el papel y no solamente tiene que ver con nuestro centro emocional, sino que también con nuestros yoes. Nos sentimos como victimizados. Recordemos que tenemos muchos yoes, pero al ver una novela nos identificamos, o lo que buscan las novelas o las películas es que la persona que está mirando esa película se identifique y entonces crear sentimientos o emociones. Si la emoción es a lo mejor buena, eso es maravilloso, ¿no? Pero la mayoría buscan como el morbo, la popularidad para que más personas la vean y pues les genere a lo mejor alguna ganancia económica o algo así. Entonces buscan que el individuo se identifique y nosotros al alimentarnos de eso, al ver esas películas o escuchar ese tipo de música, también que luego es muy pegajosa, pues estamos dañando nuestro organismo sin darnos cuenta o no estamos siendo conscientes de ello. El siguiente centro es el centro sexual. El maestro dice que es extraordinariamente sutil y veloz. En él está toda la fina energía. La mayor parte
de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápidos que los de la mente. El sexo puede liberar al hombre o esclavizarlo. El maestro nos dice que necesitamos trascender la mecánica del sexo. Abusar de él conlleva la rutina de todos nuestros valores físicos o cosmológicos. Dice que el centro sexual es el asiento de nuestra vida energética física. El yo es la raíz de la ignorancia y del error. Dice que solo disolviendo al ego o al yo pluralizado desaparece la ignorancia, el error y el dolor. Si nosotros recordábamos en nuestras sesiones pasadas, poder encontrar este, este equilibrio en nuestro centro sexual trae consigo muchos beneficios, porque al hablar nosotros podemos hacer que nuestra voz llegue a más personas, o que logramos transmitir o comunicarnos de una forma diferente para que la persona que nos esté escuchando nos entienda o nos comprenda como nosotros queremos. Hace que nos expliquemos mejor. Eh, ya que nosotros trabajemos con nuestros centros, si tratamos de o procuramos disolver este yo, viene a nosotros una auténtica y legitimidad felicidad. Dice que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, la posición o los lujos. La felicidad es la esencia, el alma y la conciencia. No sé ustedes, hermanos, cómo han sentido, pero en algunas ocasiones, cuando logramos mantener como este equilibrio u observarnos a cada momento, es como si todo nuestro cuerpo estuviera en una emoción muy armoniosa, o sea, todo estaría muy perfecto, engrane con engrane, y sentimos una felicidad muy, o sea, divina, es una tranquilidad increíble, y es a veces complejo como llegar a esa estabilidad, pero incluso hay ocasiones en las que nuestra energía es tan positiva que ya puede ser difícil que alguien más penetre esa felicidad o esa tranquilidad, tanto al recibir una emoción, a la mejor negativa, que suele ya no haber tantas, porque nosotros al cambiar eso en nosotros, atraemos todo lo que tenemos. A veces, como nos menciona el maestro Samael, la vida es un gimnasio, pero si nosotros somos tan poderosos de tener solamente energía positiva en nuestros pensamientos, agradecer cada mañana, estar tranquilos, procurar meditar para concentrarnos, somos más conscientes de ello, e incluso podemos encontrarle una respuesta o una solución a cada problema, pero considero que tiene que ver con entregarnos nosotros mismos al conocimiento. Hay una frase que dice que el dolor es solamente la resistencia al cambio. Y otra frase también que me gusta mucho, que a lo mejor algún día nos demos cuenta que la vida únicamente nos pedía ser felices. ¿Y cómo es esta felicidad? Pues es entregarnos realmente al conocimiento, a esta esencia humana que tenemos para salvarnos, dejar de resistirnos, y entre más inocentes seamos ante esas fuerzas, ante ese cambio, más fácil va a ser para nosotros y para nuestra vida poder encontrar esa armonía. Vamos a seguir con nuestra siguiente diapositiva. La máquina humana. El maestro menciona que si tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar, con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente
un estado receptivo, la imagen vivida del organismo humano con los sistemas esquelético, linfático y arterial nervioso, que fuera de toda duda están constituidos y reunidos de forma semejante. El sistema solar de Oz, el sistema en el cual vivimos y nos vemos y tenemos nuestra existencia, vista desde lejos parece un hombre caminando a través del infinito. El microcosmos, el hombre, es a su vez un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. Dice que la estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas sostenidos por una armazón esquelética formidable y reunidos en todo un sólido gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos los sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende la existencia del microcosmos hombre. El maestro nos dice que cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina una de las glándulas de secreción interna. Es maravilloso porque cada glándula son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda, podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares tienen la misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. El organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que ingerimos y de la luz del sol. Somos un poquito parecido a las plantas cuando realizan la fotosíntesis. El maestro Samael menciona que los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos y esta es una labor sorprendente y maravillosa. Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos al grado de tensión requerida por su propio sistema y función. El organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la máquina humana. El cerebro espinal produce esas raíces y esas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el animal intelectual, menciona el maestro. El simpático estimula la maravilla de las funciones conscientes e intuitivas y actúa como complemento del último. El maestro menciona que tenemos plena razón para afirmar que estos controles nerviosos representan la ley del 3, las 3 fuerzas primarias dentro de la máquina humana, así como las 7 glándulas endócrinas y sus productos representan la ley del 7 con todas sus octavas musicales. Existe un control para soltar impulsos nerviosos activos, otro para soltar impulsos pasivos y un tercero para soltar impulsos mediadores del pensamiento, de la razón y de la conciencia. Nuestra máquina humana está íntimamente relacionada o equilibrada con todo lo que nos ocurre, como la ley del 7 o la ley del 3. Las notas musicales también son 7 notas musicales y cada nota es algo muy maravilloso, muy bonito cuando logramos como entonar estas notas musicales y procurar afinar también las notas, porque al hacerlo estamos como activando otros sistemas en nuestro cerebro. En algún momento estuve estudiando música y todo tiene relación, como les mencionaba hace un momento. A veces me costaba trabajo como
mantener la afinación en al, al pronunciar las tonalidades, pero era también porque yo no estaba en un equilibrio con mi ser interior. Lograr como afinar al 100% la nota nos están diciendo que estamos en relación o que estamos en cierto equilibrio. Y como todo, por la ley del 7, fluye de esa forma incluso en nuestro cuerpo. Y es por eso nos menciona el maestro que es una máquina maravillosa. También, por ejemplo, lo de las glándulas. A veces, nosotros, por ejemplo, al introducir algún químico en nuestro cuerpo, definitivamente va a modificar ciertas cosas o ciertas circunstancias en nuestro organismo, porque cada glándula debe trabajar de esa forma. Por ejemplo, conozco a una persona que está enferma de la glándula tiroides, y es la glándula en forma de mariposa que está situada en nuestra garganta, y a veces le cuesta un poquito de trabajo como mantener la voz. Suele irse la voz y tiene que estar tomando constantemente medicamento para poder controlar esta glándula y así evitar que se canse demasiado, que duerma de más, que se le entrecorte la voz, pero tiene que ver porque algo en su sistema no está funcionando. Y quizá, o sea, todas las enfermedades que nos ocurren, pues son unas proyecciones de cómo vivimos nuestra vida diaria. Tiene esa persona que mejorar o que modificar ciertas cualidades en su vida para evitar en su ser interior, para evitar que eso trascienda a una enfermedad física como sería lo de la tiroides. Es cada enfermedad pues tiene su razón de ser. E incluso aunque digan que las enfermedades son crónicas, ¿no? Leía la otra vez que ninguna enfermedad es crónica, siempre y cuando nosotros logramos realmente un cambio significativo en nuestro ser, porque ese mundo en el que andamos mal solamente es una representación en nuestro mundo físico, en nuestro cuerpo físico, de lo que está ocurriendo allá adentro. Y como cada glándula está controlada y tiene sus funciones específicas para poder mantener el equilibrio, así como los planetas se mueven alrededor del Sol, mantienen un control y una estabilidad en todo nuestro organismo, en el sistema solar, en la gravedad. Y pues, bueno, vamos a continuar. El maestro también nos menciona que en los 5 centros, el primero que es el centro intelectual, el centro emocional y el tercero que es el del movimiento, el cuarto es el centro del instinto y el quinto es el centro del sexo. Estos centros están controlados por nuestro yo pluralizado. Por eso nos habla de una legión de yoes que viven en estos centros psicofisiológicos. Entonces nosotros, cada uno de nuestros yoes se desarrolla tanto en la forma intelectual, puede ser que a lo mejor esta enfermedad que genere sea, por ejemplo, la depresión. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos solamente en el pasado y no estamos viendo como tampoco se trata de mirar hacia el futuro, sino de vivir nuestro presente. Entonces, una persona que se deprime, por ejemplo, está constantemente quizá remordiéndose por cosas que hizo o que no hizo. El pensar de más incluso no tiene que ver nada más con el intelecto, con leer nada más o con extraer información de algún libro, sino también con pensar demasiado las cosas. Hay ocasiones en las que nosotros tenemos a lo mejor la idea de algún proyecto, de algún negocio, pero si pensamos de más, estamos también dañando nuestro centro intelectual, provocándonos enfermedades como ansiedad, depresión, esquizofrenia. Todo puede rayar en la locura cuando no tenemos un equilibrio entre nuestro centro intelectual y nuestro centro de movimiento, porque el movimiento pues tiene que ver con la acción también de realizar la actividad que estamos pensando. Incluso, por ejemplo, los niños o los jóvenes
si tienen alguna actividad, por ejemplo, lavar los trastes, ¿no? Y están pensando que tienen que lavar los trastes y que no lo han hecho y solamente están malgastando esa energía intelectual porque en su cerebro ya lo hicieron como 10 o 15 veces, ya malgastaron esa energía en lugar de aprovecharla, realmente estar haciendo la actividad y no desperdiciando o no trayendo consigo alguna ansiedad o alguna oh, ¿por qué no lo hice antes? O debí de haberlo hecho antes, y ya ahorita me hubiera dormido antes, o ya no estaría yo preocupado por esa acción. Pero esa simple acción, y como hacemos una cosa, hacemos todo lo demás, nos lleva a distintos hábitos o a distintos escenarios de nuestra vida que hacemos prácticamente lo mismo. Puede ser que dejemos las cosas para el final y que en el momento se nos empiece a complicar porque no dedicamos nuestra energía o nuestro tiempo que debimos haber dedicado a realizar tal o cual actividad y estuvimos igual malgastando nuestra energía pensando en qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer y estas cosas que a veces nos ocurren a los humanos. Eh, el maestro Samael, volviendo al tema, menciona que la máquina humana se mueve bajo los impulsos de tres fuerzas de la naturaleza. Dice que las radiaciones cósmicas están formados por dos grupos de componentes que así como obran dentro del gran laboratorio de la naturaleza, también trabajan dentro de la máquina humana. Dice que son dos grupos. El primer grupo está formado por rayos de dureza y elevado poder de penetración procedentes del espacio sideral, con energías que oscilan alrededor de los 5.000 millones de electronvoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos de las partículas de la alta atmósfera, dividiéndose en nutridos estrellas de rayos. La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y neutros, de acuerdo con la ley del 3. Recordemos también, bueno, mencionamos que los electrones y los protones y los neutrones pues tiene que ver con la química y son partículas que están inmersas en todo el universo. Nosotros estamos compuestos por electrones, también por átomos. Entonces el conjunto de átomos forma ciertas células, el conjunto de células forman tejidos y el conjunto de los tejidos dan lugar a los músculos en nuestro cuerpo. Igual, por ejemplo, las cosas que tenemos, todo está formado por átomos, que son pequeñas partículas y a su vez estos átomos están divididos en neutrones, protones y electrones para mantener un equilibrio. Como cada uno tiene carga este, positiva, negativa o neutra, pues hace que se mantenga ese equilibrio y nos vuelve a mencionar el maestro, que está de acuerdo, asociado con la ley del 3. Eh, Nos menciona que el segundo grupo de las radiaciones cósmicas o radiación blanda está formado por rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos son el resultado de los impactos de radiación dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a estrellas de rayos, algunos de ellos formados por hasta 500.000 partículas que en su desarrollo llegan a cubrir áreas extensas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres. Estas energías, nos menciona el maestro Samael, pues son las que están en el aire, en el viento, en el cosmos, y que también tienen mucho que ver con nuestro organismo, o que nos impactan y que sin darnos cuenta actúan. Por ejemplo, igual como a veces cuando el sol está echando muchas llamaradas, cuando a lo mejor no se mueve la luna también, que tiene que ver mucho con las mareas y con nuestra forma de ver las cosas o con nuestro ánimo, pero pues a veces esas radiaciones, como estamos tan dormidos,
pues no nos damos cuenta que a veces interfieren. Por eso es necesario estar todo el tiempo constantes en autoobservación para verificar. A lo mejor y no las vamos a sentir en qué momento ocurren o en qué momento se presentan, pero si nosotros estamos conscientes del mundo en el que vivimos y una acción que a lo mejor haga alguna persona puede o no puede estar en equilibrio. Ya casi terminamos, compañeros. No se aburran. También nos menciona el maestro Samael que, que la conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura de los mundos o cualquier tensión producida por el acercamiento de dos planetas es suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose con muchas razones, como los lemas, las banderas que hay que defender, motivos por los cuales buscan para pelear, ¿no? Él comenta que una cosa o algo que nosotros cometemos mal es creer que hacemos cuando en verdad nada podemos hacer, pues porque somos simples marionetas humanas movidas por las fuerzas que nos desconocen al justificarnos una acción o cuando realizamos alguna actividad que está fuera del equilibrio. El maestro Samael menciona que las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva infinitos cambios en su psicología. Surgen cientos de yoes y se sumergen otros, emergen a la superficie algunos, mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno se retira, quien había jurado fidelidad a la gnosis la traiciona, quien no bebía alcohol ahora lo bebe, quien se había propuesto realizar cierto negocio de pronto pierde todo interés. El maestro menciona que las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, pues somos simples marionetas que pensamos y sentimos, además de obrar de acuerdo con el tipo del yo que controla los centros capitales de la máquina en un instante dado. Y ese tipo de yo desplazado, y ese tipo de yo es desplazado. La marioneta humana modifica sus procesos mentales y sentimentales, realizando de ello acciones distintas y hasta opuestas. A veces se meten dentro de la máquina humana cientos de yoes que no son de la persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces el ciudadano se convierte en un ladrón y quienes antes no se atrevían a matar ni siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino. El yo de cada ser humano lleva dentro de sí mismo una pluralidad y su verdadero nombre. Y su verdadero nombre es legión. La ronda de estos yoes, su continua y terrible lucha con la supremacía, depende de muchas influencias externas e internas, y en último caso de las radiaciones cósmicas. El sol con su calor y el buen o el mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan destinados yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yoes suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las alegrías pasajeras originan nuevos y molestos yoes, pero la marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque la conciencia dormida vive siempre en último. Cientos yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la de los cilindros de la máquina. Todos los yoes no son el resultado de las influencias externas o externas. En el, en el hombre no existe verdadera individualidad, es una máquina. Esto nos menciona el maestro Samael, haciéndonos o dándonos la invitación a reflexionar sobre cada uno de nuestros centros físico-psicológicos para poder ir eliminando cada uno de nuestros yoes. Y pues por el momento sería todo, compañeros.
deseo de todo corazón que les haya gustado la exposición y los invito a que si tienen preguntas o dudas, la realicen para resolverlas. Sí, gracias, Mayra. Mira, les comuniqué ahí por texto, no sé si lo han leído, que los que quieran preguntar o comentar pidan la palabra allí para efectos de mejor calidad de grabación. Bien, la pregunta que tengo más bien con inquietudes de que quede bien establecido, ¿cuál es la diferencia entre cerebros y centros que se han mencionado en este día ambos para que la gente pueda comprender mejor así en forma rápida? Así. Aló. Mayra, ¿me Hola, escucha? hola. Sí, bueno, pues los centros físico-fisiológicos pues tienen que ver con, están ubicados, por ejemplo, desde el intelecto. Ya nos menciona el maestro que está ubicado en la parte de nuestro cerebro. El del movimiento está ubicado bueno, cerca de nuestra garganta. Perdón, sí, el de la emoción está ubicado en nuestro plexo solar y el del sexo al final de nuestra columna. Y lo que mencionaba el compañero Arturo era que los tres cerebros pues estaban dentro de nuestra cabeza, pero divididos. Mm, ok, muy bien, muy bien. Obviamente vamos a ir detallando más adelante, poco a poco, cada uno de ustedes con sus participaciones aporta algo y vamos descubriendo detalles, ¿no? Hay una pregunta de Geraldine. A ver, adelante, hermana, active su micrófono y hable. Se nos dice que debemos soltar emociones negativas para no deprimirnos, para no amargarnos la vida. Pero, ¿cómo hacer para soltar? Esa es mi pregunta. Sí, con gusto, Geraldine. Cuando estamos ante una emoción negativa, más que, más que preguntarnos, más que calificarla de negativa o positiva, para empezar de entrada y hacer conciencia, pregúntate qué tan útil es esta emoción en este momento. Por ejemplo, si por X razón una persona está a lo mejor negociando con un cliente, porque el cliente va a quejarse de que el producto o servicio que recibió no era el que le estaban dando o quedó insatisfecho. Si tú como proveedor de ese producto o servicio te enojas cuando estás negociando con el cliente, esa emoción, a lo mejor de enojo, y obviamente detrás de esa emoción está el ego, ¿verdad? A lo mejor un ego de lujuria, perdón, un ego de ira o combinación de esos. Pregúntate si realmente esa emoción es útil para atender a tu cliente, ¿verdad? Porque el cliente es quien te da la entrada de dinero y llevar la comida a tu casa. Entonces, la primera pregunta es, ¿la emoción que estoy sintiendo es útil o es inútil en este momento, verdad? Por ejemplo, en ese contexto de la persona que vende y la persona que compra. Eh, Evidentemente, estamos en presencia de que se está trabajando, está la atención principalmente en el cerebro emocional, ¿verdad? Y está activado también el centro emocional con una emoción negativa, ¿vale? O una emoción de una baja frecuencia, emociones bajas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? No podemos cambiar algo que desconocemos. No podemos hablar de algo que no conocemos, ¿verdad? No podemos cambiar una emoción cuando ni siquiera sabemos qué emoción es. Entonces, por eso el primer paso es hacer consciente, primero, qué estás sintiendo y qué tan útil te resulta esa emoción, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en un estado emocional de enojo, pregúntate qué de utilidad tiene para mí el enojo en este momento. Y te vas a dar cuenta que la ira, la furia, el enojo, produce ciertas sustancias que deterioran principalmente, por ejemplo, el hígado, también las glándulas suprarrenales, el corazón. Entonces, cuando te haces esa pregunta de si es útil o inútil esa emoción, y tu respuesta es a lo mejor no es útil porque deteriora mi salud, entonces ahí comienzas a hacer conciencia.
una buena forma de cambiar las emociones es preguntándote o cuestionándolas. ¿Me es útil en este momento? ¿O es útil para este momento que estoy viviendo? ¿O no? Eso es como un shock. A través de la pregunta es como un shock a la conciencia para que empiece a discernir si te es útil o no. Y los efectos o las consecuencias de esa emoción o emociones. El segundo paso es, ya que estás trabajando únicamente con un centro y con un cerebro que es el emocional en ese caso, o que es el que está predominando en realidad, prueba a cambiar por utilizar otro cerebro u otro centro, por ejemplo, el motor, ¿verdad? O el intelectual. La clave es el equilibrio, ¿sí? Digo, si estás en el caso de la persona que está atendiendo a un cliente que le está dando una queja, evidentemente en ese momento no va a dejar de atender al cliente y salir a dar una caminata para regresar con el cliente. Pero tal vez sí pueda hacer 2 o 3 respiraciones profundas, calmarse y entender o ponerse en un estado de espectador como de autoobservación, precisamente es la autoobservación. Decir, a ver, estoy atendiendo a esta persona, pero ¿qué está sucediendo dentro de mí? ¿Quién soy en este momento? ¿Eh? Hacer esa pausa es vital para poder atender bien a una persona, a un cliente, y también para relacionarte de una forma más saludable con nuestros semejantes, ¿verdad? En el gimnasio de la vida. Entonces, la clave Sol para eso también es muy útil. Pregúntate quién soy o quiénes me están por ahí influyendo en el trabajo de los egos, ¿verdad? ¿Quiénes o qué están influyendo y que me están haciendo sentir esta emoción a lo mejor de coraje y que mis conductas están haciendo ya a lo mejor levantarle la voz al cliente en lugar de atenderlo con amor, ¿verdad? Con respeto. Entonces, la autoobservación es muy importante para saber quién o qué está manejando mi máquina humana o los cilindros de la máquina humana, qué emociones están surgiendo. Y una vez que ya identificaste qué emociones, qué pensamientos, qué conductas estás ejecutando, la clave también es evitar identificarse con esa escena, ¿verdad? Si la persona que está atendiendo, por ejemplo, a su cliente se identifica con el cliente con su enojo, pues evidentemente va a terminar ahí en un pleito de palabras o hasta de golpes. Si el vendedor, por ejemplo, o la persona que ofrece el servicio en ese ejemplo que te compartía o les compartía, si evita identificarse y ve todo como una película que está sucediendo ahí y se observa, se autoescucha y escucha incluso también qué o quiénes están manejando la máquina humana de la persona que está hablando enfrente de ellos, pues probablemente la conciencia va a triunfar ahí, ¿verdad? Entonces, la clave Sol, la autoobservación es vital para el cambio de emociones desde el punto de vista gnóstico y también en la vida práctica sirve mucho cuestionar hacerte esa pregunta. ¿Qué tan útil resulta esta emoción en este momento? ¿Qué me aporta o qué me resta? Por ejemplo, la ira, la furia, el enojo. ¿Qué me aporta a mi vida la furia? Pues a lo mejor, si estoy atendiendo a un cliente, a lo mejor nada, porque voy a perder a ese cliente y voy a dejar de percibir dinero para llevar a mi casa, ¿verdad? De la comida. A lo mejor no me aporta nada, pero si las emociones, hablando desde de un punto de vista científico, las emociones no son ni buenas ni malas, y las emociones carecen de raciocinio, en realidad. Por ejemplo, hay personas que se llegan a sentir mucho miedo cuando entran a algún lugar, a una nueva casa, un lugar oscuro, etcétera, y ese miedo es irracional. En realidad, las emociones sirven para la preservación, por ejemplo, la supervivencia del humano. Carecen de raciocinio. Entonces, por eso también es importante cuestionarse, ¿esa emoción a lo mejor de miedo me sirve, me es útil, que me aporta, que me da? ¿O cuál es la intención positiva de esa emoción que está surgiendo? Porque también, por ejemplo, si estás en la punta de un edificio y te acercas al filo, ¿verdad? Al borde de ese edificio, en la parte más alta, el miedo sirve también para alejarte de algo que puede ser dañino o de una posible caída al vacío, ¿verdad? Y una grave lesión o la muerte. Esa es una función también de las emociones. Lo importante es evitar identificarse con esas emociones y cuestionarlas. Cuestionarlas sobre todo con la clave Sol. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? Sin identificarse. Y también empatizar con la persona que está enfrente o con las personas o la situación que está enfrente
e identificarlas, qué está sucediendo ahí, qué de real tienen. No sé si pude contestar tu pregunta, Geraldine. Claro que sí, Arturo, muchas gracias. Sí, vamos Gracias, Geraldine. con preguntas para Mayra también, por favor, para su tema. A ver. Tengo una pregunta para Mayra, hermana. Mencionabas que cada uno de los 5 cilindros tienen como diferente ritmo, diferente velocidad, ¿verdad? ¿Cuál cuál de los cilindros que explicaste, hermana, es el más rápido? Y eso, ¿cómo nos ayuda o cómo influye en nuestra vida diaria? El maestro Samael nos menciona que el más rápido es el inciso sexual, porque reacciona más rápido que cualquiera de los otros 5 y pues nos ayuda en igual, por ejemplo, cuando queremos generar energía, es uno de los más fuertes, por eso es que reacciona más rápido que los demás. Gracias, hermana. Ujú. Bueno, discúlpenme. Yo primero que todo pues quería felicitar a la hermana Mayra. Eh, la exposición que ella hizo está muy clara pues la pude complementar junto con con el hermano Arturo, entonces como que eso le ayuda a comprender uno más las cosas. Entonces muchas gracias. Yo no tengo preguntas, solamente quería agradecerle y felicitarla por su exposición. Gracias. Ujú. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Adelante, Rodrigo. Sí, tengo una pregunta aí a Mayra. Felicitações aí, Mayra, pela apresentação muito compreensiva aí, a informação. E queria, para poder compreender melhor, se pudieras dar um exemplo aí do ego actuando em los 5 centros da máquina humana aí, como seria, por exemplo, aí a lujuria actuando aí em el pensamento, movimento. Poderia dar um exemplo para quedar mais claro, ¿no? Por favor. Sí, hermano Rodrigo. Por ejemplo, la lujuria, ¿cómo se manifiesta en nuestro centro intelectual? Lo pensamos o lo imaginamos, porque igual nos menciona el maestro Samael que tiene que ver con nuestra imaginación, cuando estamos cuando estamos realizando o proyectando eso en nuestra mente. Y también menciona en el siguiente centro que sería nuestro centro motor, cuando nosotros ya estamos como que realizando una acción o nos estamos moviendo para verlo o para empezar a quererlo proyectar aún más en nuestro organismo. El otro que tiene que ver con el centro instintivo que está en nuestro plexo solar, pues ya es con la emoción que eso nos está generando o ese pensamiento lujurioso nos está generando, pues está provocando qué emociones en nuestro estómago. A lo mejor puede generar no sé, como adrenalina o ansiedad por querer hacer algo más. Ya posteriormente, pues nuestro centro emocional lo está percibiendo más fuerte y puede ser que nuestro centro sexual lo proyecte a lo mejor con la masturbación o con con el derroche de nuestra energía sexual, hermano Rodrigo. Sí, muy interesante, gracias. Interesante esto, ¿no? Porque a veces lo que hablaste, uno se pone ahí a analizar los defectos, la lujuria, por ejemplo,
E aí, quando vai trabalhar em la morte del ego, solamente pone um rótulo aí, não pensa aí, este é um ego de lujuria, um eu de lujuria. Eu não vá a fundo aí na compreensão, não? Então, quando uno aí põe lá, analisar a atuação do ego em cada centro da máquina humana, aí está tendo uma compreensão mais profunda, não? E aí pode pedir a la Madre Divina para eliminar e se põe mais efetivo quando compreendemos aí da forma que tu hablaste, não? Muchísimas gracias, Mari. De nada, hermano Rodrigo. ¿Hay alguien activo el micrófono? ¿Quiere participar alguien más? Bueno, a mí me pareció muy claro todo lo que explicó Mayra, todo lo que explicaste, pero lo único que todavía tengo duda es la diferencia entre centros y los cerebros. Todavía no me queda. Déjame participar un poquito ahí, si me permiten, y entiendo, y igual yo a la vez hice esa pregunta porque es de los temas que más batallamos para que la gente entienda, y ustedes lo van a ver también ya cuando empiecen a difundir esto, que tengan sus grupos, que por más que le explique uno a la gente, no logran captar cuál es la diferencia y se confunde una cosa con otra. Es fácil recordarlo cuando nos acordamos de esas leyes que mencionaron ambos, la ley del 3 y la ley del 7, ¿verdad? Son 3 cerebros y son 7 centros. Aquí hablamos de 5. Hay 2 más que son los centros superiores del ser, que obviamente no están encarnados en el ser humano. Pero ya cuando hablamos de 7 ya nos ubicamos un poquito más. ¿Por qué? Porque los centros son energéticos. Podríamos decir que son como almacenes. Podemos pensarlo de esta manera. En una computadora, una cosa es el hard drive, lo que son el cerebro, el motherboard, todo eso, y otra cosa es la programación, ¿verdad? Que le metemos al cerebro. Igual es esto. Los cerebros físicos que están en el cuerpo físico, el cerebro pensante, que ya ustedes lo ubicaron muy bien dónde está, el cerebro emocional y el cerebro motor está pueden ser ubicados en el cuerpo físico. El pensante en la cabeza, el de los hábitos o el motriz en la espina dorsal, tal como lo indicaban aquí arriba, a la altura del cuello y también acá abajo en la cintura. Se nos maneja así, desde esa forma, desde esos 2 puntos, se nos mueve. Ese es el cerebro motor. Y el emocional, dice el maestro, no tiene un órgano definido, pero se encuentra en todos los plexos nerviosos. Los podemos ubicar físicamente. Entonces, los centros no los podemos ubicar físicamente. Son parte del aparato psíquico de la gente. O sea, los lleva uno en forma invisible, los vas cargando donde vas y se abren esas puertas cuando hay alguna impresión que no se digiere y saltan las impresiones pasadas a tomar parte de la vida. Esas impresiones pasadas, cada vez que se manifiestan en uno, se van robusteciendo y ahí se van conformando los yoes. Entonces, los cerebros son físicos, son, digamos, como se mueve el cuerpo físico. Esos cerebros van a actuar, como bien decía Mayra, de acuerdo a las influencias superiores, cósmicas y del ser, o de acuerdo a las influencias inferiores del ego. Pero esas fuerzas son psíquicas, son energía, son invisibles, son como el Wi-Fi, no se ve, pero es posible a través de él hacer actuar estas computadoras. Asimismo son nuestros 3 cerebros, ¿no? Ellos no son los autores de nuestras desgracias. Pues vale la pena equilibrarlos, equilibrar el uso de ellos, pero para poder tener un equilibrio correcto en el uso de esos 3 cerebros, tendríamos que organizar la parte psíquica, organizar los agregados psicológicos, para que entonces haya un orden y que haya un elemento responsable por cada uno de esos 3 cerebros, ¿no? De lo contrario, si hay miles de defectos, ¿cuál de ellos se va a hacer responsable del mal uso de ese cerebro? Yo creo que ninguno. Pero hay aquí una lámina muy interesante que preparamos hace algún tiempo
que está hecho en este tema. En algo práctico que podríamos compartirle a la gente, al público, que puedan hacer, que les pueda servir para ubicarlos bien. Primero, la autoobservación, lo mencionaba Arturo, exacto, maravilloso, va muy bien con estos temas. Ahí es donde empezamos a hablarle a la gente de la autoobservación a fondo. Igual en el tema siguiente que nos hablará Elena, también se tratará de eso. Cuando uno se autoobserva, ¿qué va a pasar? Va a decir uno, bueno, yo me voy a autoobservar, me dijeron que lo hiciera, le vamos a indicar a la gente cómo, ¿no? La gente no sabe qué es ese término, la gente sabe tal vez, y eso vagamente lo que es la observación. Bueno, voy a observar algo, bueno, sí, pero obsérvalo con detalle, bueno, que ya vi la computadora, tiene estos colores, tiene esas aplicaciones, es decir, tomo nota de esos detalles. Ahora lleva ese ejercicio hacia adentro de ti mismo, hacia tu parte psicológica. Ahí ya pasar a la gente de una observación hacia afuera, llevarla hacia adentro, es un paso tremendo, es un shock en su psicología y en su misma vida que causará impacto en la sociedad donde vives, donde se desenvuelve y originará una persona diferente, una persona trabajando por el cambio. Nada más el ejercicio de la autoobservación. Cuando ya va avanzando en eso, se va dando cuenta que está descubriendo cosas, pero todavía no sabe, ha oído escuchar hablar o ha oído hablar del yo y se ha nutrido con esa información, pero todavía no sabe definir si eso que está descubriendo es un yo o es un pensamiento o es una sensación o es un recuerdo, no sabe distinguirlo muy bien. En todo caso, con el ejercicio de la autoobservación, continuado todos los días, de momento a momento, se van descubriendo diversos elementos. Cuando descubrimos esos elementos, habrá algunos que no les vamos a tomar importancia, algunos que sí serán muy marcados, que de hecho su descubrimiento se verá reflejado también en una experiencia onírica o en el mundo de los sueños. Entonces vamos a decir, ah, caray, este sueño, qué raro, ¿no? Es tremendo, nunca me había pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos descubriendo eso. Entonces, pasamos del paso de la autoobservación a un descubrimiento de un elemento en nosotros. Lo que va a ayudarnos a entender qué es ese elemento va a ser el estudio que hagamos directamente, conscientemente o por lo menos voluntariamente sobre ese elemento. Por decir, me autodescubrí, como resultado tuve este sueño. Bueno, en ese sueño se me está dando más información sobre ese elemento. Entonces todavía no lo comprendo, no sé qué significó ese sueño, me siento, me relajo con las técnicas que ya hemos aprendido y luego llevo mi imaginación, ¿verdad? Estamos hablando ya de otra cosa, de otra herramienta que se tiene que implementar en el trabajo, pero llevo mi imaginación creadora a reproducir ese momento de ese sueño. Es decir, las sensaciones, las personas que estaban ahí conmigo, los lugares, cómo me desperté de ese sueño agitado, enojado, cómo todo eso, recordando una canción tal vez, o recordando a un novio, a una novia que tenía hace tiempo, o recordando un accidente o el dolor de la pérdida de alguien. Todo eso son ingredientes de ese elemento que vamos a seguir estudiando. ¿Okay? Al llevarlo a ese estudio, entonces, al agotar totalmente esos ingredientes que trae, tiene que surgir algo más. ¿Y qué va a surgir? Va a surgir la comprensión. Entonces vamos a comprender realmente lo que es eso, lo que se nos estaba tratando de decir. Y ha descubierto eso, entonces sí puede ser eliminado por la Madre Divina. La Madre Divina, se mencionó aquí, no va a eliminar nada. Primero, el ser humano no puede eliminar nada de defectos. Eso que quede establecido. Ni yo, ni tú, ni nadie puede eliminar ningún defecto de sí mismo. Ni con la mente, ni con el intelecto, ni nada. Necesitamos la ayuda de la Madre Divina. De Devi, Kundalini, Rami-O, Isis, que afortunadamente está dentro de nosotros en potencia y está atenta a nuestras acciones. Si hacemos todo eso, ¿no? Si vamos de la autoobservación consciente al descubrimiento, luego al estudio, luego llegamos a comprender ya, ella se activó esa energía, porque es Shakti, es energía, es potencia. Se activó y entonces va, porque es autoconsciente, es una de las partes del ser, va y elimina ese defecto. No tienes que decirle cómo hacerlo. Ella sabe hacer su trabajo. La
trabajo que el ser humano tiene que hacer, incluyéndonos a nosotros, es llegar a comprender realmente esos elementos que nos hacen la vida tan difícil, tan imposible, tan terrible, ¿no? Y después de la eliminación que viene, después de la eliminación viene entonces sí la felicidad, la libertad en el ser. Puedes hablar de eso con derecho porque ya lo experimentaste, no nada más fundamentado en lo que escuchaste de un instructor o hasta del mismo maestro. La obra del maestro es maravillosa, obviamente, y la estamos comentando, pero hay que llegar a un nivel donde tú sientas que eres dueño de esa enseñanza, que la has vivido. El mismo maestro dice, no, dice, yo les escribo de lo que yo he experimentado. Y muchos lo criticaban y dicen, bueno, pero de eso habló Gurdjieff y de eso habló Uspenki y de eso hablan los Vedas, etcétera. Dice, sí, pero yo hablo de eso porque lo he experimentado, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros estamos invitados a experimentar todo eso, ¿no? Paso por paso. Entonces, los cerebros son físicos, son localizables en la máquina física, los centros energéticos, y son como almacenes de datos, de data, de ingredientes que componen lo que son nuestros agregados psicológicos. Creí que era necesaria esa aclaración para bien de todos, para que profundicemos, pero obviamente lo que ustedes han explicado y han compartido es maravilloso y les agradezco a ambos sus presentaciones, su juventud, su energía, todo eso que ustedes ahí representan para nosotros. Si alguien más quiere preguntarles a Mayra, ya la práctica la vamos a dejar para la otra semana. Era muy importante darles este espacio bien a los dos y que se aclare. Estos son temas claves, ¿no? En el curso de instructores. ¿Preguntas para ellos? ¿De nadie? Sí, bueno, Sí, adelante. gracias. Pues congratular, ¿verdad? El trabajo, pues, de aquí la hermana Mayra. Y efectivamente, como se comenta, ¿verdad? Los agregados psicológicos continuamente, pues, están ahí, latentes, buscando cómo de alguna manera manifestarse. Y pues la gnosis, ¿verdad? A la luz de este conocimiento, pues tenemos nosotros pues la oportunidad de conocer todos esos aspectos densos y negativos que están ahí, pues queriendo en todo momento hacerse presentes, expresarse de alguna manera. También, bueno, recordar que el conocimiento, ¿verdad?, es el aliciente que nos permitiría de alguna manera, pues, alcanzar la trascendencia y superación de nosotros mismos para podernos convertir, pues, en personas totalmente diferentes. Leí en uno de los libros del maestro Samael que dice que quien controla el prana controla la mente. Entonces, pues, esto de alguna manera es efectivo. La respiración, pues, es importantísima en nuestros trabajos y prácticas esotéricas. Entonces, la respiración, pues, de alguna manera correcta, nos ayuda, ¿verdad?, a alcanzar en nuestras prácticas la efectividad y en el propósito que pretendemos. Y bueno, pues nuevamente, ¿verdad?, felicitar a nuestra hermana Mayra y pues excelente trabajo. Gracias. Gracias. A ver, Elena, querías participar desde hace rato, ¿no? A ver, háblanos, por favor. Pero no te escuchamos. Deja ver. A ver ahora, Elena. No te escuchamos. Desactiva tu micrófono y actívalo nuevamente a ver si hace. A ver. A ver, tratemos.
No te escucho. ¿Ustedes escuchan a Elena? No, ¿verdad? No, no se escucha, no. Ah, ok. No, no sé, no sé. ¿Alguien más activó su micrófono? Creo que era Miguel o alguien por ahí, ¿no? Sí, no, creo que Elena quería participar desde hace rato. Vamos a esperar que nuevamente se conecte y que haga su pregunta. Es muy importante. Susana, ¿tú tenías algo? Sí, Ramón, pues nada más a felicitarlos a los dos porque de verdad hicieron un excelente trabajo. Lo único que yo le iba a preguntar a Arturo es que cuando él dijo que cuando nuestro cuerpo quiere comer es porque nos está avisando, pero tener mucho cuidado porque quién quiere comer, el cuerpo o un yo. A Sí. veces los yoes nos confunden en nuestros cuerpos y en nuestras necesidades, por eso estar muy alerta para saber quién está trabajando con nosotros, si realmente nuestro cuerpo o estamos siendo todavía asediadas por nuestros yoes. Sí. De Susana, eso, pues todo fue excelente. sí, sí, exacto. Susana, no sé si te ha pasado, pero escuchándolos a ellos, sin querer los comparé con otros instructores que por ahí nos ha tocado escuchar. Digo, estos muchachos tienen mucha madera para esto, realmente Demasiada madera es. Yo bien ya los temas. estuve en Ajiacán, ahí con la de la maestra de Telantes, ahí tuve como unos 50 instructores cuando mi instructor enfermó de cáncer y pues durante 2 años nos cambiaban cada tercer día uno diferente. Y yo he oído conferencias de ellos, de los de CIAC y de acá del movimiento, pero te quiero decir, hay madera y muy buena madera, ¿eh? Sí. Ellos están así como para invadir toda la tierra con sus conferencias y que esto llegue a muchos seres humanos y que sus seres se puedan mover de verdad dentro de ellos. Muchas felicidades, ¿eh? Así lo sentí, fíjate, exactamente así como lo estás expresando, lo sentí, digo, wow, yo no sé qué hice hasta llegar a pensar para merecer la amistad de todos ustedes, en verdad, de todo este grupo, que es maravilloso, ¿no? Todos aprendemos de Sí. todo, porque Yo lo he que tenido conferencias hasta del director, ¿no? De estas mismas que ellos dieron allá en Barroterán. Tuve la oportunidad de estar ahí como unas 50 veces en Barroterán. Te digo, tuve de ir ahí con los de SEAC a muchos eventos, pero yo te quiero decir que gracias primeramente a todos los maestros, al maestro Samael, principal nuestro director general, y gracias a ti por haber tenido esa capacidad de reunirnos a esta gente tan preparada, con tanto conocimiento y en evolución en todos los aspectos. Estoy muy contenta, Ramón. Ahorita he andado un poquito movida porque me ando cambiando aquí y allá y no se ha podido. Ya para la semana que entra ya puede que esté trabajando con la computadora de mi nieta sí, y sí, ya pueda yo desempeñarme ahorita por lo de, tú sabes, doctor aquí, doctor allá, estudios aquí, pero pues estoy muy apoderada con el dióxido, ¿eh? Me he sentido muy bien. ok. Sí, hermana, sí, exactamente es lo que pensé, ¿no? De que si ahora estamos con esto del COVID-19 y tantas cosas ahí, y están sacando estos temas tan bien elaborados, tan bien trabajados, o sea, hay mucho material en ustedes, la verdad, sinceramente les digo, ojalá que nuestra amistad dure por muchos años y hagamos cosas maravillosas juntos, más de lo que ya se está haciendo. A ver, Más que nada, Ramón, discúlpame que te interrumpa, la humanidad los necesita. exacto. La humanidad necesita gente como esta, donde esté un toque de nuestro gran director, de nuestro maestro Samael, donde haya tocado esa fibra para poder expresar exactamente las cosas como deben de ser. Ujú, sí, muy bien. Elena, ahora sí ya te podemos escuchar. Muchas gracias. Gracias, hermana Susana. No sé si se escucha. Así. ¿Sí? Ah, bueno, primeramente también coincido con los exponentes, los felicito porque ambos hicieron muy buena presentación y aparte como que se complementó. Sí, efectivamente, ya entendí esto, la diferencia,
centro de los tres cerebros y de los niveles energéticos. También un poquito nada más en el nivel emocional, que también como es todo el simpático, pues seguramente serán todas las glándulas y todo lo que inerva al simpático y al corazón también, que es importante. El maestro Samael dice que también aquí incluye el corazón como el centro emocional. Por otra parte, bueno, todo muy bien y también como el hermano Rodrigo, parece que yo encontré algo así como de cómo se procesan los agregados psicológicos en los diferentes cilindros. Encontré algo así como que el maestro Samael se hacía la pregunta de que, por ejemplo, en la situación de la ira, ¿cuál es la situación de la ira? Posteriormente, ¿cómo se procesa? Y por qué fue la situación de ira y cómo estalló la ira. O sea, como que hacernos determinadas preguntas de cada defecto psicológico para que nosotros podamos ubicarlos en diferentes centros energéticos, bueno, en nuestros diferentes cilindros y ver en dónde se procesa más o cuál es donde se ubica exactamente ese agregado psicológico para posteriormente ir con la Madre Divina para poder pedir que nos lo elimine en el principal centro donde se procesa, pero hay que estudiarlo, así como se procesó, por qué estalló, por qué por ejemplo, por qué alguien hirió nuestra autoestima y entonces estallamos en ira. O sea que buscar en qué centro energético es donde se esconde ese defecto para posteriormente, como dices, ir con la Madre Divina y que pedirle que nos elimine ese defecto. Sí. Creo que nada más eso. De pronto se me van así las cosas que tenía que preguntar, pero también esto de los diferentes valores que se nos da en cada centro, tal vez en los tres cerebros, que es necesario el equilibrio, porque agotamos esos valores y por eso enfermamos. Es necesario el equilibrio. Decía el compañero, algún compañero ahí que habló que a lo mejor es suficiente con el trabajo que hacemos, pero que para el centro motor. Sin embargo, creo que sí tenemos que tener en cuenta algo en el equilibrio con el ejercicio. Como decía el hermano Arturo, que antes se usaba, por ejemplo, para el emocional, el teatro o la música, para que esté equilibrado. Aquí también el sistema motor, pues tener algo buscar algo de ejercicio. Tal vez yo pienso, no sé si ustedes opinen, pero por ejemplo, para el centro motor, tal vez las vocalizaciones y los movimientos que hagamos, pueda ser que eso también esté ayudando a nuestro centro motor. A nuestro centro, con las vocalizaciones y los movimientos, los mantras, todo eso tal vez ayuda a nuestro centro motor. Y para el instintivo, bueno, el emocional, pues será no sé qué tipo de ejercicio tengamos que hacer y para el intelectual, pues ya sabemos, pero para eso es un poquito más como que definirlos bien, qué nos ayudará para esto. Buen punto. Sí, hay que definirlos bien. Comparto contigo eso porque te digo, ¿no? Cuando estamos ya trabajando con gente directamente, surgen esas preguntas y si uno no se las contesta, no se lleva nada práctico, ¿no? Entonces no van a saber qué hacer, van a decir, bueno, fue una bella conferencia y todo, pero ¿qué voy a hacer durante la semana? Nada, porque no me llevé nada práctico, ¿no? Gracias, brillante. En realidad no tenemos tiempo ya y como saben, no nos gusta abusar mucho del tiempo, de las 3 horas, ya estamos de hecho cansados. Una cosa que sí quiero comentar es de que la próxima semana vamos a andar por allá en Pénjamo. Voy a ir por allá, vamos a tener una actividad muy especial con la familia ahí de Iván y de Geraldine. Y estamos pensando hacer una actividad sobre información, sobre gestiones de lo que es la legalización de la escuela y todo eso. Más adelante les voy a rectificar si eso se va a hacer y a qué horas, para que ojalá que puedan acompañarnos.
Obviamente la ceremonia de los dos hermanos de Miguel y de Iván, eso va a ser privado, eso va a ser algo esotérico, pero si eres de segunda cámara puedes participar. Va a ser en Pénjamo, pueden ir allá y prepararse, quedarse en un hotel, qué sé yo. Va a ser una visita relámpago, también a lo mejor vamos a estar unas horas, sobre todo el domingo en la noche, ahí en la Ciudad de México. Si no pueden ir a Pénjamo, ustedes que están en la Ciudad de México, a ver si podemos por ahí vernos, tomarnos un café o cenar algo, qué sé yo, y platicar un poco de eso, ¿no? Por otro lado, pues está todo viento en popa, como se dice, estamos trabajando arduamente con ustedes, con el grupo de los sábados también, acá en Houston, y ahora va a ser un paso muy importante esto que vamos a ir a hacer ahí a Pénjamo. Así que por favor mantengan la nueva era de Acuario y este grupo en sus oraciones siempre, en sus meditaciones, hagan las prácticas que aquí estamos ensayando con ustedes, muy importante, eso nos conecta, eso realmente nos hace un solo cuerpo, una sola energía y nos puede obviamente llevar al triunfo, ¿no? No escuchemos comentarios negativos, hay personas, a lo mejor ustedes ya han escuchado personas que no nos toleran o que no me toleran a mí en lo personal y a lo mejor se van a expresar negativamente en las redes, en fin, pero aquí lo más importante es el mensaje de la Avatara, el que nos estamos reuniendo para trabajar, el grupo y lo demás sale sobrando, ¿no? Igual yo, si alguien me habla de alguno de ustedes, yo hago caso omiso, ¿no? Porque sé muy bien lo que quiero y lo que debemos hacer. Eso es lo que tenemos. Ojalá que los que están cerca por ahí puedan ir ahí a Pénjamo. Ya más adelante les informaré. Voy a comentar con Iván si podemos hacer esa actividad y a qué horas y ahí para compartir un momento también y estudiar ese tema. ¿Alguna pregunta o inquietud que tengan? Ya, Vladimir, la próxima semana vas a tener doble tiempo para preguntar. Bueno, Gracias, hermano. Saludos a todos también. listo. Puedo hacer, bueno, quería hacer un comentario ahí A ver, sí. sobre los hermanos que expusieron. Realmente este grupo nos ha llevado pues a ese nivel porque pues uno va aprendiendo uno del otro, ¿sí? Yo desde que estoy acá, que ya llevo mucho tiempo, me he dado cuenta